Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a hacer un cielo de un atardecer en el mar con unos tonos amarillos, naranjas, grises, siendo que es un cielo donde ya la luz se está ocultando y empiezan a formarse algunos grises y el brillo se ve hacia el horizonte, el brillo principal del sol. Aquí ya yo tengo todo preparado, tengo el dibujo base de un barco sobre este mar y lo que quiero mostrarles acá es cómo yo trabajo el cielo, la forma en la que agrego el pigmento, el agua y cómo doy forma a las nubes, de manera que les sirva de guía cuando ustedes estén trabajando sus obras, estén trabajando sus acuarelas, tengan cierta guía, cierta visión de cómo pueden trabajarlo. No necesariamente implica que tengan que hacerlo igual a como yo lo hago, pero la idea es que tengan cierta técnica a la hora de hacer sus propias obras y tomen lo que yo menciono acá como tips que le pueden funcionar a la hora de hacer sus acuarelas. Para empezar, bueno, ya el pigmento lo tengo listo y lo que voy a hacer es empezar con el papel, humedeciendo un poco el papel para empezar a echar el pigmento. Para el color vamos a usar un amarillo y un amarillo profundo y el gris para usar poner estos colores en el cielo que vamos a trabajar. Voy a empezar por acá con el amarillo. Voy a trabajar la base principal con este amarillo, la base de este cielo con este amarillo, y a medida que se vaya secando yo voy a ir incluyendo los otros pigmentos, que principalmente es naranja y el gris de las nubes que vamos a trabajar. Así que voy a dejar esta primera capa para que se vaya secando de amarillo, pero lo que sí es importante es ir reservando blancos, que en este caso no es necesariamente reservar, sino destapar el blanco de las nubes que vamos a trabajar en este cielo. Como les mencioné, son unas nubes que voy a trabajarlas en un tono más gris, ¿verdad? No son unas nubes blancas convencionales, pero sí vamos levantando un poco, ¿ves? Entonces ahí pueden observar que se va, antes de que se seque, usamos papel para retirar pigmento y se va preservando ese blanco antes de que seque esta primera capa. Lo otro que me gusta hacer antes de que se seque la primera capa es ir delimitando esas nubes, delineándolas, por decirlo de una manera. Entonces, como ya sabemos que hay humedad en el papel, podemos ir trabajando, ¿verdad? Con el otro pigmento que vamos, con el gris con el que vamos a delinear esas nubes, que van a definir este horizonte del atardecer. ¿Ves? Entonces yo empiezo a colocar como estas primeras, a delinear, ¿no? Esta primera capa de pigmento para ese gris del cielo que queremos preservar para las nubes. Como ven, lo que hago es más que todo delinear la forma que ya tengo de que preservé con el papel, dejando quizá algunos blancos, pero lo importante es que esta primera capa que se va a secar acá
ya tenga ese gris que va a definir estas nubes, ¿no? Porque así, cuando vayamos añadiendo otras capas, solamente vamos a fortalecer el pigmento y a delinear más que a colorear o a hacer el dibujo como tal. Vamos a fortalecer lo que ya se hizo previamente, que en este caso sería esta parte. Y sigo colocando pigmento para el gris, ¿verdad? De las nubes. Y ahí vamos a dejar secar, ¿verdad? Para empezar a añadir las demás capas de pigmento. Aquí se secó un poco la primera capa y ahora voy a añadir un poco del tono naranja para ir delineando el cielo. Le echo un poco más de agua porque ahora vamos a mezclar un poco ese tono con el gris de las nubes para ir delineando bien las nubes. Y vamos a aplicar ya la segunda capa del amarillo, que se vaya mezclando con este naranja. Y así vamos a ir haciendo, vamos a ir colocando diferentes capas de pigmento. Aquí se me fue un poco más fuerte, pero no hay problema porque lo podemos diluir con agua y ahí nos queda. Vamos añadiendo más pigmentos para ir reforzando los colores del cielo. Bien, no importa si el pigmento les queda muy fuerte en algún punto, igual se puede diluir. Y en este cielo vamos a diluir mucho porque tenemos varios
tonos de amarillo y naranja. Entonces, no importa que sea mucha concentración de pigmento, porque igual vamos a estar diluyendo constantemente para lograr el efecto del cielo que queremos. Aquí ya tenemos la segunda capa del amarillo y voy a seguir con el pigmento naranja. Poner un poco más de agua para las nubes. Y seguimos ahora de nuevo con la otra, con el gris para las nubes que ya hemos ido delimitando. Esta zona hay exceso de agua y luego podemos retirar, como ya les enseñé, con el papel. Tenemos un papel seco, claro, y podemos retirar cuando hay un exceso de agua, y así podemos seguir trabajando las capas de pigmento y dándole forma también a las nubes, que es lo principal que hacemos con el papel. Aquí yo sigo preservando parte de ese blanco, de ese gris, y voy dando forma y mezclando pigmento también con este papel seco. Ahí vamos a dejar secar y luego vamos a seguir de nuevo aplicando pigmento. Aquí vamos a seguir, ahora voy a aplicar un poco más de pigmento amarillo en esta área, siendo que acá es donde se está ocultando el sol y queremos conservar más brillo del amarillo, ¿verdad? En esa zona. Entonces colocamos un poco de pigmento más concentrado hacia allá, de manera que ese sol, los últimos rayos del sol se vayan proyectando hacia esa zona. Y empezamos a mezclar ya con algunos naranjas. Y seguimos delineando también las nubes.
Siempre no hay que dejar de delinear las nubes para que no se pierda el trabajo que hemos hecho en las primeras capas. Dado que como estamos constantemente añadiendo más pigmento, este empieza a tener más fuerza dentro de el trabajo que estamos haciendo y perdemos el pigmento de las primeras capas. Entonces vamos a seguir añadiendo un poquito más de pigmento en estas primeras capas. Para que no se pierda. Tenemos preservar acá tenemos el barco. Seguimos acá. Ven, y ahí se va viendo el contraste entre las nubes y el cielo. Seguimos con los pigmentos naranja y amarillo. Y dándole fuerza a las nubes que tenemos por acá. Y ahora vamos a dejar secar de nuevo para seguir definiendo este cielo a medida que se vayan secando las capas que hemos ido añadiendo. Para continuar voy a añadir un poco de azul, pero muy poco, aquí en estos espacios de cielo que aún se ven acá, para dejar este contraste aquí de un poco de azul, ¿verdad? Del cielo, pero es algo muy tenue, muy tímido lo que estoy haciendo, porque el protagonista es el color amarillo, ¿no? Del atardecer y las nubes. Entonces no es mucho el pigmento azul que voy a colocar, solo un poco. Y sí voy a seguir remarcando un poco las nubes mientras se va secando la parte donde está el amarillo. ¿Verdad? Y ahí seguimos colocando el pigmento para definir mejor este cielo.
y esperamos que siga secando. Pero ya en líneas generales acá tenemos lo que sería la base de pigmento del cielo. Como vieron, lo pude hacer en diferentes capas. No esperé que el pigmento se secara al 100%, sino que cuando ya estaba un 90% seco, pues aplicaba alguna otra capa de pigmento, y así fue haciendo sucesivamente para que el pigmento se fuera compactando de manera uniforme. Porque si dejo que se seque las primeras capas y luego aplico el pigmento sobre la capa ya seca, pues se muestra mucho menos diluido el pigmento y mucho menos natural el efecto del cielo que estamos buscando. En cambio acá, eso permite que se vaya diluyendo, hacerlo así como les estoy comentando, y nos permite tener algo más uniforme, cielo más uniforme. Aquí estoy jugando con el color del cielo, siendo que ya se está secando. Vamos a añadir otra capa de pigmento acá. En la misma lógica que hemos venido trabajando antes, vamos añadiendo varias capas de pigmento, una sobre otra, y que quede marcada que quede definido y bien diluido las diferentes capas. Coloque naranja, más naranja. Y así vamos trabajando este cielo. Ya este cielo lo que le queda es secarse, así como lo tenemos acá. Este vendría siendo más o menos el resultado final. Y ya luego me tocaría trabajar la parte del mar acá abajo y los detalles del barco. Pero el cielo, básicamente así es como voy a aplicar, o como aplico, mejor dicho, el pigmento cuando trabajo el cielo. Sucesivas capas de pigmento. Siempre espero que se seque más o menos un 90% la primera capa, y luego voy a la segunda. Espero que se seque un 90% y voy a la tercera. Y así hasta que decido que esa es la concentración de pigmento que quiero para la obra. Y con relación a las nubes, al menos en este caso, son nubes grises. Entonces también hice la misma lógica, esperar que se seque un 90% y ir añadiendo diferentes capas de pigmento, pero dándole forma de nube, claro está. Y para preservar algunas zonas de blanco, removí el pigmento con papel, como lo vieron en las primeras etapas. Y eso es lo ideal para preservar ese blanco una vez que se han aplicado las primeras capas. Yo por ahora lo voy a dejar así, este cielo, esperaré que seque y ya luego continuaré con el resto de la obra. Y en mi cuenta de Instagram pueden ver el resultado final, lo voy a estar publicando por allí. Y posiblemente así quedó el cielo, ahora que ya se secó completamente el agua. Me gustó el resultado, pero quiero reforzar un poco algunas partes de las nubes y un poco el amarillo, ¿no? de este atardecer. Entonces vuelvo a humedecer un poco con el agua, y lo que voy es aplicar un poco de pigmento sobre esas zonas que quiero reforzar un poco el pigmento para aumentar el efecto, el contraste. Más que todo lo que quiero es reforzar el contraste de estas nubes con el amarillo del cielo, de este atardecer. Entonces
Aquí estamos marcando ese contraste un poco más. Y después de marcar estos contrastes, sobre todo en la parte de las nubes, voy a retocar un poco el amarillo del cielo. A ver si está suficientemente húmedo. Y vuelvo a pasar otra capa más de amarillo sobre el cielo. Sobre todo acá esta zona cercana al horizonte, para que haya bastante contraste cuando logre pintar el mar. Y acá en la zona cercana al barco, que también voy a pintar. Voy a quitar un poco de pigmento acá. Y ya aquí pueden ver cómo va a quedar este cielo. Y ya lo que me quedaría serían los detalles, los demás detalles de la obra, que sería el mar y el barco. Esperaré que se seque esta zona del cielo, que era lo que quería mostrarles en este tutorial, y procederé a terminar la obra final. Igual les voy a mostrar la obra final y también va a estar disponible en mis redes sociales. Bueno amigos, aquí ya podemos ver el resultado final de esta obra. Como pueden ver, tenemos el cielo amarillo, y el amarillo ya es más brillante gracias a esa última capa que colocamos. Igual las nubes se ven mucho más cargadas con las últimas capas de pigmento gris que coloqué. Igual hay algunos destellos de luz que todavía salen de entre las nubes. Y terminé la composición con unas pequeñas aves revoloteando alrededor del cielo y del barco, que es la figura principal de la composición. Esta obra la voy a dejar en mis redes sociales también para que puedan apreciarla en detalle. Y cualquier duda que tengan, pues no duden en consultarme, como ya les he comentado. Bien sea de lo que vimos del cielo, como puede ser de la misma estructura del barco, las nubes, el mar. Que el mar tengo pendiente también hacer un pequeño tutorial para dibujar para pintar con acuarelas el mar. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial, este resultado, esta obra. Y no duden en seguirme en mis cuentas en redes sociales, en comentarme, preguntar cualquier duda que tengan. Y estaré siempre atento para responderles. Y bueno, espero sus comentarios, sus suscripciones, sus likes, sus saludos. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Saludos.